Argentina e inflación. Parece que son dos caras de la misma moneda y que siempre vienen hermanadas. De los últimos 60 años, 54 hemos convivido y padecido a la inflación. Esta afección económica, este problema económico, esta crisis, esta enfermedad, como quieras llamarlo de alguna manera, ha afectado tanto a la clase media, a la clase baja, a la industria nacional y a algún otro político que ha tenido que escapar del gobierno porque se le ha incendiado culpa de la inflación. Hola, soy Emiliano Petovelo, licenciado en Comunicación Social y Periodismo, y hoy vamos a analizar los procesos inflacionarios argentinos en base y basados en este actual último informe que ha sido publicado por el INDEC en enero del 2022, en donde han recabado los datos inflacionarios no solo del mes, sino también en comparación a los últimos 12 meses. Para entender un poco de esto de la inflación y de lo que sucede y de cuáles podrían llegar a ser las herramientas para solucionarlo, te invito a que te quedes y a conocer mucho más. Si sos argentino, de seguro ya sabes y estás acostumbrado a este padecimiento de la inflación. Si sos extranjero, te invito a que te quedes y a entender un poco más sobre la inflación, sobre cómo es vivir en Argentina con inflación y también cómo ¿a qué se debe estos últimos datos brindados por el INDEC, en donde la inflación argentina de enero ha sido del 3,9%? Para entender un poco más, para saber, para debatir y para analizar la inflación y cómo es vivir con inflación en Argentina, te invito a seguir en este video. Pero primero, para entender, ¿qué es inflación? Según el Banco Central de la República Argentina, la inflación es el aumento generalizado y sostenido en el tiempo en el precio promedio de los bienes y servicios disponibles en la economía. Dicho de otra manera, es el aumento sostenido de precios en el tiempo, algo que los argentinos ya estamos acostumbrados. Tan acostumbrados estamos los argentinos que es como decirlo a un extranjero, a excepción de los venezolanos, que solo tomamos mate en Argentina y que vivimos tomando mate, pero que a su vez convivimos con la inflación, que es parte de nuestro día a día, es como nuestra amiga que está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, como nuestro querido amigo mate. Ahora bien, como dijimos al principio, la inflación en Argentina ha persistido a lo largo de 53 años. No hemos tenido un proceso deflacionario desde allí, desde ese entonces, solo y salvo con el gobierno de nuestro querido y amigo Carlos Saúl Menem, y que en paz descanse. Sin duda, creo que los argentinos nos merecemos un premio a nivel internacional por ser quienes de alguna manera logramos estirar y exprimir cada centavo. Y esto me hace acordar a un capítulo de Los Simpsons. Vos ya sabrás cuál. Tal vez si seas extranjero alguna vez has escuchado o has oído que en las calles se le dice a los argentinos que somos economistas, que todos somos economistas. ¿Y por qué? Porque de alguna manera estamos acostumbrados a zafar cada almuerzo, cada cena con mágicas recetas económicas. De alguna manera sabemos o queremos entender o queremos tratar de hacer rendir cada peso, cosa que muchas veces se hace imposible. Según el último informe del INDEC que fue brindado a principios de febrero de este 2022, como dijimos al principio, la inflación fue del 3,9%. Esto equivale en un acumulado anual en comparación a enero de 2021 de un 50,7%. Una locura, sí, una verdadera y tremenda locura. En tanto, la población siempre tiene que padecer la pelea entre el Estado, entre el gobierno y los empresarios, quienes de alguna manera los gobiernos insisten que los empresarios son los culpables de generar la inflación, los culpables de alguna manera de poner los precios en valor a cotización del dólar o fijarlos al precio del dólar, y cuanto más sube el dólar, más suben los precios, y así se genera una bola constante de ustedes tienen la culpa, malos empresarios, o el Estado mismo también de alguna manera castiga a estas empresas y esta producción con el control de precios. Un control de precios que termina no sirviendo porque las empresas generan productos o lanzan nuevos productos similares o iguales pero con otra marca, otro nombre, y escapan a esta lista del control de precios regularizada por el Estado. Entonces se genera siempre un círculo virtuoso en el cual la inflación siempre termina por culpa de que en Argentina a lo largo de estos 50 años se ha gastado mucho más de lo que la Argentina recauda. Entonces, para de alguna manera sostener ese mismo nivel de vida, ese mismo nivel de gasto, no solo se recurre al endeudamiento externo, o también
se recurre a nuestra querida y amiga maquinita de emitir dinero. Sí, nuestra querida y amada maquinita de emitir dinero. Es por eso que el argentino ya está acostumbrado a vivir en un proceso inflacionario constante. Y es lamentable decir esto porque sí, nos hemos acostumbrado. Es horrible y nos horrorizamos cuando escuchamos, cuando oímos que el nivel de la inflación fue de casi el 4% y que vamos al supermercado y los precios aumentan y el salario cada vez alcanza mucho menos. En la historia parece que los presidentes han sido adictos a la inflación y recordemos que uno de los procesos hiperinflacionarios fue el del año 1989 con el presidente Raúl Alfonsín, que de alguna manera terminó obligado a renunciar al gobierno, a irse de la Casa Rosada, y vino nuestro querido, a través del llamado de elecciones, nuestro querido amigo Carlos Saúl Menem, que de alguna manera con la convertibilidad hizo que el peso valiera lo mismo que valiera el dólar, algo ficticio, pero que los argentinos vivieran en una especie de paraíso, en una especie de utopía durante 10 años, o durante más de 10 años, en donde los argentinos creían que el peso equivalía al mismo valor que el dólar, algo que se financiaba con deuda externa. Ahora bien, cuando llega la crisis del 2001 y estalla todo el estallido y todo lo que a causa de lo que sucedió a partir de los años 90 con la llegada de Carlos Menem, comienza un proceso de inflación. Allí mismo comenzamos nuevamente en este ciclo de inflación, en este ciclo de devaluación. Recordemos que con la presidencia de Raúl Alfonsín se abandona la moneda que estaba en ese momento por el austral, que luego con este nuevo proceso de convertibilidad aplicado por el gobierno del presidente Carlos Menem, se cambia la moneda argentina al peso argentino, y es el que actualmente utilizamos, y el que está es la moneda de circulación, la cual está devaluada, muy devaluada. Pero bien, esto no es una clase de economía, ni mucho menos trata de serlo, sino lo que hacemos es aplicar y hacer un análisis del último informe de la inflación contabilizado por el Instituto de Censos y Estadísticas de Argentina. Perdón, por el Instituto de Estadísticas y Censos Argentino. Pero ahora bien, sabemos que actualmente, según el INDEC, en Argentina estamos viviendo con un 8,2% de desempleo y que también tenemos un 40, y déjenme, como siempre digo, ver los datos y verificarlos exactamente, y tenemos un 40,6% de la población que vive en la pobreza. Esto equivale a 11,2 millones de personas, o sea, es una locura, siendo un país que también, según el Instituto de Estadísticas y Censo, entre paréntesis, INDEC, somos 46 millones, 47 millones. No es un aproximado estimado porque el censo, debido a la pandemia, no se realizó. Y ahora bien, quiero pararme un poquitito ahí ahora que la nombre. Sí, la pandemia, a causa de la pandemia, todos los países o la gran mayoría de los países del mundo han generado inflación, han emitido, ¿por qué? Generando al tener la economía frenada, al no tener ingresos, al tener toda la industria frenada, los estados emitieron dinero para de alguna manera hacerle llegar a las personas para que estas personas consuman, lo que generó una gran problemática. Y recordemos, con los Estados Unidos la inflación de 2021 llegó al 7%, un escándalo tremendo en ese país, que en Argentina llegar a lograr un 7% de inflación sería una bendición. Ahora bien, estoy seguro que tus abuelos o tus abuelas saben de lo que estoy hablando, y vos también, siendo joven, no es necesario ser economista para entender y para salir a la calle y darnos cuenta que los precios constantemente aumentan y que el salario cada vez nos alcanza menos. Ya, te lo he repetido, el 40% de la población argentina está considerada o está dentro del nivel de pobreza. Esto es casi la mitad de nuestro país que vive en la pobreza. Y ahora bien, sin ser un amante de un político desquiciado que ama el cataclismo y que intenta querer aplicar en Argentina políticas de hace 100 años atrás, lo que tenemos que intentar de alguna manera es llegar a consensos políticos reales y no solo
entre el gobierno de turno, sino con la misma oposición, con los mismos empresarios. Tenemos que de alguna manera realmente ejercer la democracia y llevar a consensos para lograr que la gente, no solo que la población argentina viva mejor, sino que alcancemos esos niveles de vida que nos merecemos. Siendo un país exportador, siendo un país con grandes cantidades de producción de alimentos, hoy Argentina también padece la posibilidad de comprar un alimento a un nivel barato. Son muchas de las cosas que de alguna manera intervienen, estos factores que hacen que hoy en día Argentina sea uno de los países en América Latina, por debajo de Venezuela, con mayor cantidad de inflación a nivel anual. Muy bien, ahora te dejo a vos del otro lado que respondas a esta pregunta, porque la última palabra la tenés vos. Yo simplemente hago un informe, un pequeño análisis de decirme qué te parece, qué sentís que es vivir con inflación. Para vos ya es algo que no tiene arreglo, y lamentablemente esperemos que sí, para vos es algo que es culpa de los políticos, de los empresarios, de ambos. Como te dije, te invito a que me dejes un comentario si te gustó el video, si te gustó el análisis, si te gustó mi mate viajero. Te invito a que me lo dejes, a que le pongas un me gusta con el dedito pulgar para arriba y también a suscribirte a mi canal, porque luego estaré periódicamente subiendo mucho más análisis tanto nacionales como internacionales sobre la política y la economía. Así que nos vemos la próxima.